Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico, en esta oportunidad para hablar sobre la custodia de menores de edad. En esta oportunidad contamos con la asesoría de Miguel Galindo. Él es abogado, especialista en Derecho de Familia, docente de la Universidad Libre y actualmente comisario de familia. Doctor Miguel, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Hola Diana, muy buenas tardes para ti y para las personas que en este momento visitan este canal. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente, gracias. Vale. A ustedes que nos están viendo en vivo, los invito a participar de este consultorio jurídico sobre custodia de menores, dejándonos sus preguntas en los comentarios en Facebook o en YouTube, y durante la transmisión estaremos resolviendo algunas de ellas. Bien, doctor, para empezar, contémosle a la gente qué significa en términos legales y prácticos tener la custodia de un menor de edad. Ok, claro que sí. Nuestra legislación colombiana establece el tema de la custodia como uno de los derechos que le asiste a niños, niñas y adolescentes, y de manera correlativa también un derecho que le corresponde a padre o a madre de familia. Podríamos definir esa custodia en términos prácticos como aquel cuidado, como aquella protección personal que frente a un niño, una niña o un adolescente puede tener el padre, puede tener la madre, algún familiar cercano o incluso en algunos momentos y por vía excepcional un tercero. Esta custodia, llamémosla, es como esa tenencia, como ese cuidado del día a día que las personas que he mencionado pueden tener sobre este grupo poblacional, quienes tienen pues un fuero especial y un fuero de protección de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución Nacional. ¿Qué se necesita para obtener la custodia de un menor y cómo realizar este trámite? Bueno, existen dos procedimientos muy especiales que están determinados por la ley para que una persona pueda reclamar la custodia de ese niño, esa niña o ese adolescente. Hay un procedimiento de orden administrativo que, de acuerdo a lo que establece el Código de Infancia, puede adelantarse en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ante las comisarías de familia, y por excepción en aquellos municipios del país en donde no existe ni la figura del defensor de familia, ni tampoco existe esa institución de la comisaría, la competencia radica en el inspector de policía, quienes pues tienen la facultad a través de uno, una audiencia de conciliación, o dos, un proceso de restablecimiento de derechos, solicitar la custodia de ese niño, niña o adolescente. Lo que generalmente se maneja en este primer punto, Diana, guarda relación con las audiencias de conciliación, que para regular no solamente la custodia, sino de la misma forma el régimen de visitas y la cuota alimentaria, se adelanta en estos despachos o en otros, en donde igual también puede existir la competencia para adelantar las audiencias de conciliación. Cuando hablamos ya del proceso de restablecimiento de derecho, las únicas tres autoridades, y reitero, por excepción, los inspectores de policía, ante estas autoridades se fija y se adelanta un procedimiento que está regulado por el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del año 2006, para determinar si existe o no una vulneración de derechos de ese niño, de esa niña o ese adolescente, y como tal, pues existe la posibilidad de que a través de una resolución de orden administrativo se fije la custodia. El otro procedimiento, porque te hablaba que son dos, pues radica ya en ese procedimiento judicial que, como su nombre lo indica, pues debe adelantarse ante los jueces de familia. Es importante, Diana, en este punto aclarar que cuando se agota el tema de la conciliación, pues la idea es que a través de ese método de solución de conflictos, tanto padre como madre de familia puedan conciliar, puedan concertar cuál va a ser el monto de esa cuota alimentaria, cómo va a ser esa regulación de visitas y, por supuesto, pues quién va a quedar con ese cuidado, con esa protección de ese niño, de esa niña o del adolescente, sin que ello implique obviamente que quien no la tenga pues pierda lo que nosotros denominamos, y la ley así lo establece, la patria potestad. Adicional, es importante también mencionar que cuando se adelantan estas audiencias de conciliación, en el evento desafortunado en que las partes no lleguen a esos acuerdos, pues el funcionario administrativo puede regular de manera provisional el tema, mientras que las personas interesadas ya adelantan ese proceso ante el juez de familia.
digamos que la conciliación significa ni más ni menos que acudir de primera medida a un acuerdo frente a una autoridad competente para evitar que ese proceso escale ante los jueces de familia. Entonces aquí hay una muy buena posibilidad de que padre o madre puedan regular los tres temas de los que anteriormente mencioné. Existe una creencia de que generalmente la custodia se la otorgan a la madre del menor. ¿Esto es cierto? ¿Y qué dice la legislación colombiana frente a esta cuestión? Bueno, excelente pregunta, Diana. Entonces, resulta que existe un imaginario de que la custodia frente a este grupo poblacional, me refiero a niños, niñas y adolescentes, es otorgada únicamente a la mamá, a la mujer. Ya han existido también pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia respecto al hecho de que por razón de género no puede llegarse a discriminar el que, por ejemplo, un papá, es decir, un señor, no pueda llegar a tener la custodia de su hija o de su hijo, y de la misma forma, digamos que también en ese marco jurisprudencial se ha establecido que por razón de género la mujer no puede en ciertos eventos o de una u otra forma limitar las visitas de ese papá para con ese niño o para con esa niña. Lo que ocurre es que quizás si uno mira términos porcentuales frente a las audiencias de conciliación que se adelantan, pues existe un grupo bastante grueso de conciliaciones en donde la custodia queda radicada en beneficio de la mujer, es decir, en beneficio de la mamá, pero reitero, existe por supuesto la posibilidad de que nosotros los hombres podamos llegar a ejercer la custodia. Hay, como te digo, ya jurisprudencia al respecto, en donde Corte Constitucional y Corte Suprema han regulado de una manera bastante clara y precisa ese tema, digamos que evitando con ello cualquier tipo de sesgo y sobre todo que por razón de género se impida el que los hombres puedan llegar a tener la custodia de sus hijos o hijas, o incluso también el hecho de que se les llegue a limitar el tema de las visitas. Entonces son imaginarios, Diana, pero como tal, repito, el hombre puede tener la custodia de niños, niñas o adolescentes. Al respecto, Mauricio Montañín nos presenta su pregunta. ¿Por qué motivo no le dan la custodia a la mamá y sí al papá? Y pues en este sentido también le pregunto, doctor, ¿de qué depende que se la den a la mamá o al papá? Bueno, ocurre lo siguiente, si por ejemplo en una audiencia de conciliación en donde tanto padre como madre están frente a ese tercero conciliador, que repito, puede ser bienestar familiar, puede ser la comisaría familia, la personería, procuraduría, etcétera, pues es el acuerdo que existe entre las partes para que la custodia, que siempre se maneja de manera provisional porque nunca será definitiva, quede en cabeza de ese papá. Digamos que, a título de ejemplo, si nosotros en un despacho tenemos a una señora con el padre de su hijo y alguno de ellos por obvias razones ha citado al otro la conciliación, pues puede darse el que mamá diga, estoy de acuerdo de que el papá de ese niño o de esa niña ejerza la custodia, y como tal, lo que se hará de manera correlativa es que esa mamá aporte el tema de la cuota alimentaria, y por supuesto que esa mamá, en el caso específico que nos comentan, pues sea beneficiaria del tema de las visitas. Esto frente a una conciliación. Uno de golpe en la práctica ha encontrado casos en donde, a título de ejemplo, digamos que la señora quiere viajar al exterior porque consigue un trabajo, pero quizás ella va a decir, hombre, no sé cómo me vaya, no quiero exponer a mi niño o a mi niña a alguna situación que allí en el exterior pueda ocurrir, entonces quiero radicar de manera provisional la custodia de mi hijo o de mi hija en cabeza de papá. Es entre otros, digamos, ejemplos que se pueden citar. Ya puede ocurrir que en el ámbito de un proceso de restablecimiento de derechos, o por ejemplo cuando se adelanta una acción constitucional de protección, de esas medidas de protección que hablamos en alguna oportunidad por hechos de violencia intrafamiliar, que la autoridad respectiva, entre comillas, quite a ese niño, a esa niña, a ese adolescente del cuidado y protección que le indica la mamá, y como tal la pase a papá. O puede ocurrir también que a través de decisiones judiciales, pues ni más ni menos que los jueces de familia radiquen la custodia de ese niño o esa niña en cabeza ya de la mamá,
o en cabeza del papá. Digamos que en esto, pues no todos los casos son iguales. Lo que corresponderá es hacer un análisis de esas circunstancias, de esos motivos, de los hechos que motivan pues la presentación de la solicitud de conciliación o que han suscitado de pronto la presentación de la demanda, y también pues habrá que mirar en el contexto en cabeza de quién se va a radicar esa custodia. Hay, Diana, una disposición incluso del Código de Infancia que establece, y esto dependerá por obvias razones de la edad que tenga este infante, que debe escucharse en las actuaciones ya administrativas o actuaciones de orden judicial, el deseo, el querer, el pensamiento de ese niño, niña, adolescente, de que se radique o que la custodia sea ejercida por la mamá o que en su defecto sea ejercida por el padre. Entonces, cada caso pues habrá que analizarlo de una otra manera en concreto, pero claro, existe la opción de que se radique en cabeza del uno o del otro. Ricardo Cárdenas, gracias por participar de este consultorio. Él nos hace llegar la pregunta a través de Facebook. Nos dice, la progenitora no me deja ver a mi hija desde hace un año y el ICBF no me ha colaborado ante el asunto. ¿Qué me aconseja? Bueno, existe entonces aquí, digamos que dos mecanismos y dos vías. La primera es decirle aquí a Ricardo que acuda a los servicios, bien sea del bienestar familiar o de la comisaría de familia del lugar de residencia de su hija, para que a través de una audiencia de conciliación se pueda llegar a establecer el tema. Puede ocurrir que en esa audiencia de conciliación, pues Ricardo deje que la custodia de su hija la ostente la mamá de la niña, pero que a él se le regulen sus visitas en su favor. En este tema de las visitas es importante recordar que pues esas visitas son ese espacio para fortalecer el vínculo afectivo que debe existir entre ese papá que no tiene la custodia de ese niño o de esa niña, pues precisamente para que la niña o el niño crezcan en un ambiente sano, para que tengan tranquilidad, para que se puedan desarrollar mental, cognitivamente, físicamente. Entonces, ahí existe esa opción de que Ricardo solicite la audiencia de conciliación y que ese tercero conciliador le explique a las partes no solo las bondades de la conciliación, sino que precise esos derechos que le corresponden a la niña y por supuesto esos derechos que corresponden a papá y a mamá. El segundo mecanismo que puede adelantar Ricardo es que a través de un proceso de restablecimiento de derechos que está regulado en el Código de la Infancia y la Adolescencia, solicite a esa autoridad administrativa el hecho de que se le permitan las visitas. Y puede existir también ya una vía legal un tanto más densa, un poco más demorada, digámoslo así, y es que acuda por intermedio de abogado a un proceso ante el juez de familia para que sea esa autoridad judicial la que imponga las visitas, y ya frente a un futuro incumplimiento de parte de la mamá se pueda presentar incluso una denuncia frente a un tema de fraude a resolución judicial, y puede establecerse también y estudiarse a fondo el asunto para mirar si existe un ilícito frente a una conducta que se llama ejercicio arbitrario de la custodia. Es lo que le podemos recomendar en este momento a Ricardo. Bien, doctor, continuando con el tema que le recuerdo a todas las personas que nos están viendo, es custodia compartida, es custodia de menores, y hablarme en ese sentido, doctor, ¿qué significa la custodia compartida y en qué caso se da? Bueno, en mi sentir, Diana, aquí en nuestro país nosotros no hemos establecido al día de hoy una disposición especial que nos hable de esa custodia compartida. No la hay. Si nosotros hacemos el análisis frente a otros países, y esto pues igual uno en ocasiones se documenta, existen países como España, Argentina, Italia, entre otros que podríamos citar, quienes de una manera precisa, a través de su órgano legislativo, es decir, a través del Congreso, se han expedido disposiciones pues muy puntuales que determinan esa posibilidad de custodia compartida. Cuando uno habla, por ejemplo, con los psicólogos, pues muchos de ellos no son partidarios de la custodia compartida, porque se dice que ese niño o esa niña necesita ganar, llamémoslo así, un piso frente a que o esté con mamá o esté con papá, para que se tenga claro un poco de autoridad.
Sin embargo, a nivel jurisprudencial, es decir, a través de decisiones de los jueces, ya aquí en el país se ha empezado a regular el tema y entonces se presenta incluso un caso en donde ya un juez de familia reguló el tema de la custodia compartida y en su sentencia pues ha establecido que una cosa es esa relación buena, mala o regular que existe entre los padres después de la separación y otra muy distinta es ni más ni menos que ese ejercicio de los derechos que de consumo le corresponde tanto a papá como a mamá, y ya se han presentado casos, reitero, excepcionales, pero como que se empieza a trabajar en el tema en donde se ha determinado ese tipo de custodia compartida. Considero que hace falta todavía un tema de trabajo importante por parte de nuestro Congreso de la República para que estudie a fondo el tema y para que en un momento determinado se expida, pues obviamente, la respectiva ley que puede llegar a regular esa custodia compartida. Usted a lo largo del programa nos ha instruido acerca de las autoridades a las que deben acudir las personas, pero tenemos una pregunta de un usuario que nos dice, tengo un caso y ni el bienestar ni la comisaría me dan solución. Ante esto, ¿qué debería hacer esta persona? Bueno, le sugeriría de una u otra manera aquí a Juancho Cabarcas el que pues simplemente presente una queja ante aquellas autoridades que a nosotros como funcionarios públicos nos regulan en nuestro actuar, cuál es la Personería o la Procuraduría General de la Nación. Hay que mirar pues obviamente el caso a fondo, pero siempre debe existir una decisión de parte de esas autoridades y en el evento en que no, porque podría darse el que pues Juan citó a la mamita de su hijo o de su hija para adelantar una audiencia de conciliación y como lo vimos al inicio del programa, ante un no acuerdo entre las partes, pues le corresponde al interesado el adelantar el proceso respectivo ante el juez de familia. Uno encuentra en la práctica, Diana, pues personas que no obstante se les ha expedido ese documento de no acuerdo, de no conciliación, documentos de vieja data, más de 2 o de 3 años, en donde realmente la persona no ha hecho uso de ese proceso ordinario, de esa vía judicial que se le abre para que se adelante el proceso de custodia y como tal, pues aparecen manifestaciones en donde pues las autoridades administrativas no han hecho nada. Entonces recordemos, si yo cito a través de una conciliación y no hay un acuerdo, esa autoridad debe de manera provisional regular el tema, dependiendo del tipo de proceso que se abra, o entregar al interesado, porque así lo establece la ley de la conciliación, la ley 640 del año 2001, esa constancia de no acuerdo. Y esa constancia de no acuerdo es un documento que debe acreditarse en la presentación de la demanda respectiva, porque como también ya se conversó, pues existe un agotamiento de la vía de la conciliación, es agotar ese requisito de procedibilidad que posiblemente pues sea el caso que en este momento Juan no se quiere comentar. Soledad Rincón, por otra parte, nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre custodia y patria potestad? Bueno, el tema de la patria potestad que está regulada en nuestro Código Civil colombiano, pues es aquel conjunto, llamémoslo, de derechos y de obligaciones que tanto padre como madre pueden tener para con su hijo e hija, pero de la misma forma, este tema da la posibilidad de que la persona pueda llegar incluso a administrar los bienes de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. La custodia, como lo dijimos al inicio del programa, es ese cuidado, es como esa, entre comillas, tenencia que el papá o la mamá pueden dar a su niño, niña, adolescente, pues para que de manera diaria asuma ese cuidado. Sí hay una diferencia entre una y otra figura. Joana Martínez también en este sentido nos pregunta cómo se hace para quitar la patria potestad y da paso a la siguiente pregunta, doctor, que es ¿cuáles serían esas causales para perder, pues en este caso, la custodia, no la patria potestad de un menor? Bueno, para perder la patria potestad únicamente se puede a través de un proceso que se adelanta ante el juez de familia. Definitivamente no hay más, porque es lo que nuestra legislación colombiana ha establecido. Y para ello lo que se hace es concederle el poder al profesional del derecho para que en nombre y representación de esta persona que ha otorgado el poder se adelante el proceso ante el juez de familia. Las causales de patria potestad, de pérdida o de suspensión
están debidamente reguladas por el Código Civil y pues habrá que mirar en cada caso en concreto si cabe o no la causal y si los hechos dan lugar a que el juez de familia suspenda la patria potestad o prive de la patria potestad, en este caso, pues al papá del niño o de la niña. Ya en lo que hace alusión a tu segunda pregunta, que hace referencia a aquellas causales para que se pierda la custodia, pues en mi sentir no existen unas causales determinadas y taxativas que estén dadas en la ley. Sin embargo, pues digamos que el descuido, la negligencia, los tratos denigrantes, el maltrato que se le pueda dar a ese niño, a esa niña o a ese adolescente, por supuesto que daría lugar a que en un momento determinado se, entre comillas, quite o se retire la custodia que, por ejemplo, ostenta la mamá y que se pase en cabeza de papá, o incluso que en un momento determinado sea asumida por un familiar cercano. Es lo que se da frente al tema de esta custodia y los mecanismos pues para solicitar la misma o para que, como tú lo dices, se pierda la custodia, así sea de manera provisional. Y en ese sentido también va la siguiente pregunta: ¿bajo qué circunstancias la custodia del menor pasa a bienestar familiar? Ok, entonces, cuando efectivamente se logra verificar que este niño o esta niña o el adolescente se encuentra en una situación de vulneración de derechos, corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a las comisarías de familia adelantar el proceso de restablecimiento de derechos, dando la posibilidad de que sea retirada esa custodia de manera provisional de aquel padre o de aquella madre que en un momento determinado infringen esas situaciones de maltrato o también que descuidan o que son negligentes con su hijo o con su hija, mientras que se adelanta pues el proceso respectivo. Este proceso de restablecimiento de derechos, que reitero, está explícito en nuestro Código de Infancia y de Adolescencia, que es la norma actual que derogó nuestro pasado Código del Menor, determina que debe adelantarse en un espacio de tiempo no mayor a 6 meses, una vez se tiene conocimiento de esa posible situación de vulneración de derechos, y será pues obviamente en el transcurso de ese proceso y al momento en que se señale fecha y hora para la diligencia de fallo, en donde este funcionario administrativo tomará la decisión de fondo. Si definitivamente llega a considerarse el que ni papá ni mamá son personas idóneas para tener la custodia y el cuidado de ese hijo, de esa hija, se empezará a agotar, llamémoslo así, el tema de la red familiar más cercana. Ello significa entonces que se mirará el tema de la abuela materna, el tema del abuelo materno o en su defecto abuela o abuelo paterno, y pues ya después vienen el tema de tías, tíos, otros familiares, hermanos de ese niño o niña que puedan atender ese cuidado y protección personal. Si en definitiva no existe un familiar cercano que pueda hacerse cargo de la custodia y el cuidado, pues muy posiblemente la decisión de la autoridad administrativa de bienestar familiar será la de declarar en estado de vulneración de derechos y el tema de adoptabilidad como lo regula la norma en mención. Bien, doctor, llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. Bueno, Diana, con el mayor de los gustos. Un abrazo para ti y feliz tarde para todos y todas. A ustedes gracias por su sintonía y recuerden que pueden consultar más este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia y Servicios. Allí al final de cada una de las notas de consultorio jurídico encontrarán un formulario donde pueden dejarnos su pregunta. Nos vemos en un próximo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.